forma de comunicación en tiempos de virtualidad para hablar sobre el tema de la pandemia, COVID, vacuna, planes de gobierno, qué nos espera, en qué estamos en este momento. Doctor Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Rumbo al Poder. Buenos días, Pedro. Un gusto poder saludarlo y a toda su audiencia. Y bueno, acá estamos para poder comentar un poco lo que está sucediendo en nuestro país. Te escuchaba. Todos estos temas que aparentemente son distintos, en realidad están todos conectados, ¿no? En realidad, lo que sucede en la pandemia es consecuencia de todo el engranaje político, social, económico que hemos estado viviendo en el país. Hay un término que ahora se está usando cada vez más en el contexto internacional del análisis de la pandemia, que se llama sindemia, y que se refiere al impacto de este efecto de la pandemia en las comunidades, de acuerdo a algo que llamamos en salud pública lo determinante de la salud. Es decir, aquellas comunidades que han tenido históricamente problemas con el saneamiento ambiental, con el agua potable, con hacinamiento, falta de vivienda adecuada, etcétera, han sido las más golpeadas con esta pandemia, donde podemos encontrar mayor morbilidad y mortalidad. Entonces, si vemos desde ese punto de vista, la salud el estado de salud de la población es consecuencia de todo el contexto socioeconómico. Y obviamente, al analizar la pandemia, y ese es un mensaje también a todos nuestros compatriotas, a tomar responsabilidad sobre nuestra decisión. La democracia implica eso, que uno Claro, asuma ahora, su pero parte de la decisión. doctor Rodríguez, la situación de la pandemia o el manejo hasta ahora es bastante deprimente. Y podríamos esto atribuir a la propia capacidad de respuesta que tienen los hospitales y también la poca o escasa planificación adecuada que tuvieron las autoridades políticas que estuvieron al inicio o las que heredaron finalmente los errores pasados y la continuaron además, porque no nos explicamos cómo hasta el momento no tenemos suficiente dotación de oxígeno y el oxígeno vuelve a escasear. ¿Qué tipo de país estará heredando quien entre a la presidencia, sea Keiko Fujimori o sea Pedro Castillo? Bueno, yo ahí te quiero hacer reflexionar en algo. El equipo que ha manejado la pandemia en realidad es el mismo, con ligeros cambios. Hay una continuidad en términos de equipo de gestión y de estrategias, con de repente algunos matices muy leves, pero es lo mismo. Recordemos que todo el año 2020, cuando se empezó a manejar la pandemia, ni siquiera estuvimos nosotros alertas a lo que pasaba en el contexto internacional, cuando ya la pandemia pasó de China a Europa y en Italia estaba golpeando tan duro, acá estábamos recién viendo si iba a llegar o no iba a llegar. Nos olvidamos de preparar los laboratorios, de preparar las hospitalizaciones. Bueno, fue un tema y que se ha continuado a través de los diversos cambios que ha habido en la conducción del sector, pero básicamente con la misma, creo, mirada de simplemente esperar que venga el golpe para ver cómo reaccionamos. Y obviamente eso nos ha dado pésimos resultados. Las cifras en el mundo nos dicen que somos un país en el cual la pandemia ha impactado de manera totalmente devastadora en la población. Entonces, sí, yo tengo que decir que es un manejo deficiente. Se podían haber hecho muchas más cosas que en su tiempo nos cansamos hasta la saciedad de decir que hagamos el rastreo con pruebas moleculares, no perdamos el tiempo con las pruebas rápidas, que potenciemos los laboratorios, que potenciemos el primer nivel de atención con la respuesta, con el oxígeno antes que los pacientes lleguen al hospital, etcétera. Tantas cosas que no se han hecho y hoy día esta segunda ola nos está demostrando que simplemente pasó el tiempo y casi seguimos en lo mismo, con una agravante que hace que la situación hoy día sea peor en términos de mortalidad. Claro, Ya lo poco que tenemos está por eso, ocupado. doctor Rodríguez, le preguntaba, el manejo de la pandemia en el país ha sido completamente deficiente. Ha De expuesto a la acuerdo. muerte a miles de personas, a cientos de miles de personas, según datos del SINADEF, que contradicen abiertamente los datos del Ministerio de Salud en su sala situacional COVID-19. Sin embargo, este país, este manejo de la pandemia, esta situación de la vacuna que no llega como se espera, con todo esto, el país que va a recibir quien ocupa la presidencia de la República, ¿cómo lo calificaría usted?
qué tipo de sociedad va a recibir para que maneje la pandemia. Yo creo que estamos a nivel de un desastre sanitario. El país, el gobierno que tome la conducción a partir del 28 de julio debe tratar este tema como una emergencia nacional y destinar todos sus mejores recursos, su mejor gente del equipo de gobierno, a controlar este tema porque es la prioridad absoluta del nuevo gobierno. Entonces, yo creo que tiene que ser un aspecto central del debate también, no solamente esperar que un candidato diga voy a controlar la pandemia. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué estrategias nuevas? ¿Con qué equipo lo va a afrontar? Entonces, ahí hay que poner mucha atención porque más allá de las cosas que también son importantes, la economía y otros aspectos que hay que debatir, si no hay vida, no hay nada. Entonces, No hay tenemos economía. creo que empezar por eso y darle la atención que la salud merece. Y yo creo que habíamos dicho mucho antes de la campaña, a la salud va a estar al centro del debate y vemos que no ha sido necesariamente así. Y ahora estamos como estamos y tenemos, la verdad, que dos propuestas que tienen que hablar mucho en estas semanas que quedan para la segunda vuelta, para Ya, poder hacer que los hablemos ciudadanos. de las propuestas de campaña. Me parece interesante ese punto. Porque en campaña lo único que escuchamos han sido dos cosas, vacuna y oxígeno. ¿Se puede combatir la pandemia solamente con vacuna y con oxígeno? Dijeron vacuna universal, vacuna gratuita, la vacuna para todos los peruanos en solamente un año, oxígeno para todos, oxígeno en cada centro de salud. Hablaron todos los candidatos sin excepción solamente de esos dos factores, vacuna y oxígeno. ¿Con eso se resuelve el problema realmente? Mire, en toda intervención sanitaria hay que tener el concepto de etapas. Hay una etapa en la cual nosotros debemos hacer todo lo posible para evitar que la gente enferme. Eso se llama la prevención. Luego está la etapa misma de la enfermedad, en donde nosotros tenemos que hacer todas las intervenciones posibles para hacer que esa gente recupere su salud. Eso se llama la recuperación, ¿no? Ya. Y dentro de esta fase de la recuperación, a su vez, tenemos aquellos casos que son leves, moderados y aquellos casos que son severos, ¿no? Donde hay riesgo de muerte. En el primer tema de la prevención, la primera gran etapa de la prevención, son importantísimas las medidas de inmunizaciones. La vacunación sería, como decir, el estándar de oro, al que todos deberíamos darle la más absoluta importancia. Y en ese contexto, sí, yo creo que un plan de combate a la pandemia es hacer lo que están haciendo otros países en el mundo que llevan la delantera y dan sana envidia, como Israel, como Chile, como Estados Unidos ahora, que ya tienen buena proporción de su población inmunizada. Esas cifras se van a ver en el futuro y vamos a ver cómo ahí se empieza a hacer un control de la pandemia. Eso es prevención, pero también es prevención hacer que la gente tenga cumplimiento cabal y no se relaje en las medidas que se han aconsejado también bastante, ¿no? Como es la distancia social, no entrar a espacios que son cerrados, evitar esos espacios cerrados. Si yo veo un espacio que es cerrado, no tiene ventilación y voy a entrar y hay 20, 30 personas adentro, yo no entro. Esa debe ser mi decisión. Y si entro con todas las medidas, ¿no? La mascarilla doble ahora se recomienda doble mascarilla, la distancia de 2 metros y estar el menor tiempo posible. Y lavado de manos. Todas son medidas de prevención, pero la principal, la vacunación. Y luego en la parte de la enfermedad viene lo que usted decía, Pedro. El oxígeno no puede faltar en ningún establecimiento del Perú en este momento, sobre todo habiendo pasado ya más de un año de resultados desastrosos. Y vemos que todavía ahí tenemos déficit de oxígeno. Vemos cómo penosamente hace unos días en Talara ha habido una Terrible. muerte de varios pacientes por no prever la falta de oxígeno. Entonces, es una agenda pendiente todavía de dotar de oxígeno a todos los centros, tanto del primer Ya, nivel de pero a ver, atención como los hospitales. usted está ligado dentro del aparato del manejo de la salud pública. Usted, de una u otra forma, conoce el teje y el maneje de cómo se puede mover la compra de insumos médicos. ¿Tan difícil es conseguir una planta de oxígeno, doctor Rodríguez? No, de ¿Tan ninguna manera, no. Eso, yo sí catastrófica tiene que discrepo. ser la gestión de un gobierno que no encuentra suficiente oxígeno y que tenga que toparle la puerta al vecino del sur? Y me refiero a Chile, cuando le pedimos que nos regale un poco de su oxígeno sobrante. ¿Es así de difícil? Yo creo que voy a aprovechar tu pregunta, que es muy buena para graficar que acá estamos viviendo nosotros el impacto de decisiones mal tomadas y de eficiencia y eficacia de los equipos de gobierno. No puede ser que a estas alturas nosotros, como explicación, demos que es difícil comprar una planta de oxígeno. Vemos que el sector privado
hay empresas pequeñas, hay asociaciones, hay la iglesia, cuando ha puesto voluntad ha conseguido plantas de oxígeno y los ha instalado en diversos puntos del país. No es difícil. Yo conozco, igual que seguramente tú, empresarios que hacen su gestión y están instalando su planta de oxígeno. Ahora mismo el grupo donde yo trabajo en la parte privada está gestionando plantas de oxígeno para poder apoyar a la comunidad en esta pandemia. Entonces, si grupos pequeños, organizaciones pequeñas lo pueden hacer, como el gobierno, con toda la capacidad que tiene, con toda la red de contactos a nivel de la diplomacia internacional, no podemos conectar con los grandes proveedores internacionales en el mundo y hacer compras grandes, pues, que nos traigan plantas acá. Ha pasado un año, te acepto que pueda ser, demore 4 semanas, 6 semanas, pero después de más de un año de pandemia. Entonces, yo tengo que, lamentablemente, acá poner acento en decir, es cuestión de equipos, ¿no? Es cuestión ya, vamos, cuando recursos no son los que faltan, porque no estamos hablando de una falta de dinero para comprar, no es eso. Vamos a tener que poner acento en las personas. Y todos estos funcionarios que ahora han estado a cargo todo este año, porque los equipos, salvo algunos cambios, son los mismos, van a tener que en algún momento explicar cómo han sido sus actos de gobierno y rendir cuentas a la población, porque la verdad hay criterios que han primado que no son necesariamente los de salud pública en mi modesto entender, y han tomado decisiones guiándose por sesgos políticos a veces, y cuyo impacto ha perjudicado la salud de las personas. Ahora, en este momento que estamos hablando de lo que significa el oxígeno, la vacuna, nos encontramos en una situación de desastre, como usted bien lo menciona, porque no tenemos suficiente plantas de oxígeno a nivel nacional. Pero además de eso, acabamos de salir de una Semana Santa en la que muchos, a pesar de la situación de la pandemia, igual se fueron de su casa, igual se fueron de paseo al sur chico, al norte, viajaron. Y también acabamos de salir de un proceso electoral hace exactamente 7 días, donde se pretendió evitar la aglomeración, y aglomeración es lo que más hubo. Y nos vamos a enfrentar en una semana más a una segunda vuelta, donde quizás se repita el mismo escenario en tiempos de pandemia. ¿Se puede hablar de una tercera ola de forma inminente en unas semanas más, o la extensión de una segunda ola, doctor Rodríguez? Estimado Pedro, cuando usamos términos que adjetivan, a mí me gusta sustentarlo. Me vas a dar, por favor, 30 segundos. Yo he usado efectivamente el término desastre, basado básicamente en lo que la gente más puede sentir ahora, en la cifra de mortalidad. Hoy por hoy, en estos días, el SINADES, por ejemplo, está reportando 1.140, 1.130 y tantas muertes por día. Ok, no todas son por coronavirus. Estamos en el Perú, nosotros, digamos, la cifra prepandemia de muertes por día era algo de 320 en promedio. Entonces, si restamos esos 320 a los 1.140 que está reportando en promedio el SINADEF ahora, estamos con algo más de 800 muertes, que no se pueden explicar si no es por consecuencia de la pandemia, ya sea directa o indirectamente. Entonces, que 800 peruanos estén muriendo diariamente, para mí me lleva a usar ese término desastre. Entonces, dicho eso, yo lo que puedo decir es que efectivamente nos puede golpear este manejo de que la población, vemos cómo se aglomera en las primeras horas del día de la elección. Efectivamente vimos las imágenes, como inclusive a personas adultas mayores que habían sido convocadas para emitir su voto, las hacían esperar, las aglomeraban, hacían filas. Entonces, lamentablemente eso tiene consecuencias, pues. Eso tiene consecuencias que vamos a tener que estar preparados. Sí, yo estaría, mejor es acá pecar por exceso que por defecto. Pondría el acelerador a prepararnos para una eventual subida de casos, ¿no? Llamémosle tercera ola, llamémoslo como lo quisiéramos llamar, pero habría que esperar de repente una consecuencia, tanto de la Semana Santa, que vimos como miles y miles de vehículos salían al sur, por ejemplo en Lima, y obviamente esa gente sale pues y en algún momento va a tener reuniones, ¿no? 4 días de feriados, hay reuniones donde se comparte y ya se baja la guardia. Y luego el acto electoral que viene en 2 fases. Entonces, complicado, sí podríamos nosotros estar hablando de que debemos por lo menos de estar preparados y no hacer lo que pasó entre la primera y la segunda ola, que simplemente bajamos la guardia, inclusive dentro de los hospitales, ya los servicios COVID se iban cerrando, se iban desmantelando, algunos hospitales temporales también se dejaron de dar mantenimiento,
y la segunda ola nos agarró prácticamente de nuevo de cero. Ya, ahora, doctor Rodríguez, ¿cuál sería ese pecado en exceso que cometiera usted en el manejo de la pandemia? Porque, por ejemplo, no sé si es un pecado en exceso o por una deficiente planificación en lo que significa la lucha contra el COVID-19, termina siendo suficiente el hecho que nos digan, ok, Lima y Callao repunte de casos positivos de COVID-19, entonces Lima y Callao vuelven a estar encerrados domingos durante 3 semanas, el 25 de abril, el 2 de mayo y el 9 de mayo. Con los encierros o la inmovilización social obligatoria de 3 domingos es suficiente para que se pueda controlar el avance del COVID, sumado a eso que el toque de queda de las madrugadas ya no empieza a las 11, sino a las 9 de la mañana, de 9 de la noche, perdón, de 9 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente. Eso de lunes a sábado, y el domingo, encierro total para todos limeños y los del Callao y de otras provincias del país. Así se puede controlar y tener mejor manejo de los casos de positividad. No, no solamente es eso, estimado Pedro, lamentablemente no es solamente eso. Por eso vamos a regresar de nuevo a las personas. Para intervenir en salud pública hay que conocer qué es lo que vamos a hacer. El confinamiento o la disminución de la movilidad de la población es uno de los brazos de la estrategia. Si ese brazo no va acompañado de otro brazo que te prepare a los servicios de salud, que haga que tengas todos los recursos necesarios para atender a la gente cuando tenga la necesidad de contactar con el servicio de salud, la verdad que por sí solo no nos ayuda a nada, solamente nos puede dilatar los días para alguna determinada población, pero no soluciona por sí solo el problema. Entonces, en función de que esto no se ha hecho durante toda la pandemia, lamentablemente, en mi opinión, no es una medida que nos va a dar efecto por sí sola. Y ya hemos ¿Qué visto que... tendríamos que hacer entonces? Bueno, lo que hay que hacer acá es identificar los casos al máximo posible. ¿Para qué? Para poder aislarlos. Ese manejo de la pandemia en cualquier etapa, cualquier gobierno que va a entrar el nuevo ahora, ese no va a cambiar. Caso que nosotros podemos identificar tempranamente es un punto a favor. ¿Por qué? Porque ese paciente debe ser aislado y ese momento en que lo aislamos disminuye el contagio, disminuye la dispersión del virus. Pero para eso se necesita pues la logística de más pruebas que identifiquen rápidamente el virus, la logística también de poder a ese paciente monitorizarlo en su casa, debidamente aislado y hacerle un seguimiento, y la logística también de estar preparado cuando ese caso se complique. Hoy se complica un caso de coronavirus en este momento y no hay dónde hospitalizarlo. Si el paciente necesita oxígeno, necesita, ya ni hablemos de la cama de cuidados intensivos, porque ya es prácticamente ahorita sacarse la lotería, poder conseguir una cama de cuidados intensivos. Entonces, si no tenemos todo eso, el confinamiento por sí solo, lo único que nos va a hacer es un círculo vicioso, porque también, aparte de no solucionar la salud, complica la economía. Entonces, por eso empezamos conversando que el manejo del tema de la salud en este momento de emergencia tiene que ser integral. Y todas esas cuestiones que parecen caminar por cuerdas separadas, la política, la economía, la salud, en realidad todo está conectado. Entonces, todo es parte de lo mismo. Bien, perfecto. Doctor Ronald Rodríguez, muchas gracias por la comunicación compartida con Vez Cable. Un gusto, Pedro. A disposición. Buenos días. Muchísimas gracias. Que tenga buen domingo.